Bienvenidos a una nueva edición de Atica Podcast, el podcast de arqueología en español, en el que en cada programa tratamos de hablar de una época distinta, de una cultura distinta, de algún aspecto distinto y diferente de esta gran materia que nos interesa tanto. Y hoy vamos a llegar a un país que la riqueza arqueológica que tiene es inigualable prácticamente, y del cual creo que por lo menos los que no venimos de esa zona no lo conocemos tanto, y me da mucha ilusión y mucho placer comenzar a conocerlo. Para eso tengo el placer de recibir a Yedu Sagárnaga, que es docente titular de la materia de arqueología y de historia de la Universidad Mayor de San Andrés. Y bueno, Yedu, bienvenido, gracias por venir. Alejo, el agradecido soy yo por la invitación. Te envío un fuerte abrazo desde La Paz, Bolivia. Bolivia, qué país tan interesante, tan bonito, que siempre he querido conocer. Ojalá algún día pueda ir ahí. Más allá del temor que le tengo como argentino de las ediciones las eliminatorias de los mundiales, siempre el miedo de ir a Bolivia hay que superarlo. Por la Así que, altura. claro, Sí, siempre para que sepas algo que se viene hablando semanas antes, siempre cómo enfrentar a Bolivia. es- Eh, pero bueno, siempre que te animes, eres bienvenido. con gusto, y algún día lo haré. Y para hablar de un país tan importante arqueológicamente, vamos a hablar de una de las culturas más importantes que existían en esta zona, no solo en el país, que eso son decisiones modernas que hemos tenido. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de la cultura de Tiwanaku, algo que soy, soy totalmente honesto al decir que no conocía y no sabía la importancia que tenía. Y bueno, ¿quién mejor que vos para empezar a hablar? Así que me gustaría si podríamos empezar un poco a conocer los orígenes modernos incluso de esta cultura para saber cuáles son los primeros conocimientos que tenemos de Tiwanaku, quiénes lo han conocido, cómo han llegado al lugar, a la cultura, de dónde la conocemos. Bueno, mira, Tiwanaku es realmente fascinante, ¿no? Cuando decimos Tiwanaku, decimos dos cosas. Decimos el sitio o la localidad arqueológica, para ser más precisos, y decimos el fenómeno o la cultura de Tiwanaku, ¿no? Que se expandió por un territorio bastante amplio, calculado en 600.000 kilómetros cuadrados, que incluía el sur del Perú, el norte grande de Chile y el norte de la Argentina también. Entonces ha sido un fenómeno que se ha expandido mucho, pero cuando los españoles llegan, ya la ciudad capital, diríamos, está en ruinas, ¿no? Y nadie conoce mucho qué es lo que sucedió, cuándo y por qué cayó Tiwanaku, etcétera. Pero ya los primeros viajeros de españoles se sintieron muy atraídos por Tiwanaku, y es el caso, por ejemplo, del cronista Pedro Cieza de León, que llega muy temprano a Tiwanaku, allá por 1545, me parece, y ve todos los monumentos y los monolitos que habían allí, antropomorfos, que son muy interesantes, y le pregunta a uno de los habitantes locales, ¿quién hizo esto? ¿Fueron los incas? Y el habitante un poco se sonríe, mueve la cabeza y le dice, no, no, esto es muchísimo más antiguo. Entonces, en el mito de origen que había entre los aymaras, que es un pueblo que llega muy posteriormente, por supuesto, mm, había el mito de que lo habían hecho seres gigantes, ¿no? Viracocha trajo unos seres gigantes y se hizo una ciudad de gigantes, en fin, pero quedaron petrificados, entonces esos eran algunos de los monolitos que allí se veían, etcétera, ¿no? Lo Claro. cierto es que había una clara idea entre los habitantes modernos, digamos, de la altiplanicie boliviana, de que los incas no habían hecho eso, que era un pueblo o por lo menos una entidad mucho más antigua, ¿no? Entonces, durante toda la conquista y la colonia,
Tiwanaku es muchas veces visitado. Hay historias que son realmente espectaculares, como la del encomendero de Tiwanaku, que estaba muy decepcionado de que le haya tocado un territorio tan yermo, que no producía gran cosa, que era frígido, etcétera. Entonces va hasta España a reclamarle al rey y le dice, quería él pedirle que le cambie de encomienda, ¿no? Es decir, la encomienda en la época colonial es un territorio que les daban a los españoles adelantados por algún servicio a la corona, ¿no? Y Sí, claro. el territorio que les daban incluía a la gente más, entonces tenía servidumbre, tenía tierras, todo. Pero a él le parecía que eso era realmente algo que a él no le servía. Y entonces fue a reclamar a España y estando haciendo eh, tiempo para que el rey le atienda, alguien se le acercó y le dijo, pero ¿cómo vas a reclamar que te cambien la encomienda si estás sobre un lugar con mucha riqueza, inclusive tienes tesoros allá? Y este señor que se llamaba Juan de Vargas queda un poco atónito y le pide que le dibuje un croquis al que le abordó. Y el señor este le dibuja un croquis y él ya no se encuentra con el rey, sino que vuelve a América, va a Tiwanaku y con el croquis excava y justamente encuentra unas tinajas llenas de oro. Dice que encontró una cabeza gigante de oro, en fin. Y la alegría le duró muy poco, dice el cronista, porque esto está en la crónica de Bernabé Cobo. Eh, Le duró poco porque a los pocos días la muerte le salió al encuentro y no pudo disfrutar de sus riquezas. Entonces, así es la historia de Tiwanaku durante la época colonial, ¿no? Pero ya con el advenimiento de la República en 1825, los europeos giran su cabeza nuevamente hacia estas tierras, a estas latitudes. Ya libres de los españoles, los europeos deciden entablar relaciones con las nuevas repúblicas, ¿no? Y es así, por ejemplo, que muy tempranamente, hacia 1836, llega un francés que es bastante conocido, don Alcide d'Orbigny, ¿no? Y él hace, bueno, era un sabio de su época, entonces dominaba la flora, la fauna, la geología, la paleontología, se metía a la etnografía y de rebote también le interesó la arqueología y estuvo en Tiwanaku, tuvo su interpretación acerca de las ruinas, eh, claro, digamos, un poco imbuido por el pensamiento francés de la época, ¿no? Pero era muy, muy detallista, en todo caso hizo buenas descripciones sobre Tiwanaku. Y ya va pasando el tiempo, van viniendo más viajeros, en el siglo XX, muy tempranamente, viene una misión francesa a excavar, a hacer las primeras excavaciones, diríamos, científicas a Tiwanaku, la misión Crequi-Montfort. Y justo cuando ellos estaban excavando en Tiwanaku, el gobierno boliviano de entonces contrata a un ingeniero naval para que construya una embarcación y la eche al lago Titicaca. Este señor era don Arturo Poznansky. Entonces él, en su paso hacia Huaki, la vía de acceso en esa época era por tren, entonces él hace un alto seguramente en Tiwanaku, los que manejaban el tren seguramente hacían un descanso, una parada allá en Tiwanaku y él se baja del tren y justamente va y encuentra que los franceses están excavando y es un amor a primera vista, como podríamos decir, ¿no? Se enamora de Tiwanaku y ese enamoramiento le duró hasta el último día de su vida, ¿no? Publicó como 60 libros en relación a Tiwanaku,
hizo investigaciones e interpretaciones, además, que muchas de ellas todavía tienen alguna validez y de todos modos Poznansky tiene muchos seguidores, ¿no? No solamente en Bolivia, en otras partes tiene muchos seguidores, aunque gran parte de sus teorías han sido ya desechadas, diríamos, ¿no? Ya no tienen la validez de entonces, pero sí le debemos a Poznansky el hecho de haber llamado la atención sobre de esta importante localidad y haber hecho bastante labor de difusión también, ¿no? Eh, Al mismo tiempo, más o menos, están llegando otros pioneros de la arqueología, ¿no? Como Bandelier, que es de origen suizo, pero nacionalizado norteamericano. Después está Max Uhle, que era un etnólogo alemán. Otro famoso de la época es don Erland Nordenskjöld, de nacionalidad sueca, en fin, ¿no? Entonces hay alguna gente muy interesada y casi todos confluían en Tiwanaku, aunque claro, han hecho viajes, por ejemplo, Nordenskjöld hizo como 7 viajes, no solamente a Bolivia, ¿no? A Chile, a la Argentina, a Perú, en fin. Entonces, hay un despertar, digamos, del interés arqueológico hacia Sudamérica, concretamente hacia la zona andina o amazónica, ¿no? Eh, un personaje de interés es don Wendell Clark Bennett, que llega a Bolivia en 1932, justo en la época en que Bolivia estaba con un problema muy fuerte con el Paraguay por disputa territorial. Entonces ese año se inicia la famosa Guerra del Chaco. Entonces, pese a que el gobierno de Bolivia era muy receloso con las misiones científicas foráneas, no les permitía trabajar en Tiwanaku sobre todo, parece que el gobierno norteamericano le ofrece algo al gobierno boliviano en relación a la guerra del Chaco, o llegan a algún acuerdo, o le promete algo, no sé, pero le abren las puertas a Wendell Clark Bennett y él lleva a cabo varias excavaciones en Tiwanaku y con mucho éxito, ¿no? Entre otras cosas, excava en un templete que estaba cubierto de tierra, que le llamamos el templete semisubterráneo, que tiene aproximadamente, para que los que están escuchando tengan una mejor idea, unos 25 metros de lado, más o menos. Y allí en medio del templete se topa nada más y nada menos que con una estatua, un monolito antropomorfo de 7 metros y pico, 7 metros 10 o 7 metros 30, algo así, Wow. que es hasta ahora el monolito más grande que se ha encontrado en Tiwanaku, aunque suponemos que han habido otros del mismo o mayor tamaño, ¿no? Entonces el monolito se hizo famoso como monolito Bennett, pero bueno, la idea a mucho no le gustó a Poznansky, porque Poznansky ya se había vuelto una especie de virrey en Tiwanaku, y que un joven arqueólogo norteamericano ingrese en su campo, digamos, no le llamó mucho la atención. Entonces él dijo, no, ningún monolito Bennett, este monolito se llama Pachamama, y lo trasladó a la ciudad de La Paz, donde estuvo por décadas, ¿no? Hasta principios del 2000 más o menos. Bueno, y así se pueden mencionar a varios arqueólogos, varias misiones. Creo que el hito más importante es la creación del Centro de Investigaciones Arqueológicas en Tiwanaku, que se llevó a cabo en octubre de 1958, a la cabeza de quien fuera el más importante arqueólogo boliviano del siglo XX, don Carlos Ponce Sanginés, una figura egregia que se había formado en México y que también estaba enamorado de Tiwanaku, ¿no? Porque tiene esa cualidad. Tiwanaku atrapa al visitante, más todavía al estudioso, ¿no? Y Ponce también se comprometió, tuvo un compromiso de por vida con Tiwanaku,
Entonces, él llevó a cabo desde esa época varias excavaciones en el área arqueológica y también se le deben a él al menos dos reconstrucciones, ¿no? Dos restauraciones, la del templete semisubterráneo que hemos mencionado hace un momento y la del Palacio de Calasasaya, que es más que palacio, es un templo, ¿no? Un templo que está perfectamente orientado hacia los puntos cardinales y por lo tanto tiene que ver con la medición del tiempo, ¿no? Es una estructura muy, muy interesante. Luego, bueno, ya aparecen las nuevas camadas de arqueólogos y el año 84 se crea la carrera de arqueología en la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, que lastimosamente sigue siendo la única carrera de arqueología en Bolivia, ¿no? Sobre todo curiosamente, tenemos cerca de 30.000 sitios arqueológicos, pero el apoyo hacia la arqueología de parte del gobierno o de alguna fundación es prácticamente nulo, no tenemos este tipo de apoyo. Los arqueólogos eh, tienen como campo mayor de trabajo los proyectos de ingeniería, ¿no? La apertura de caminos, la apertura de gasoductos, el tendido de torres de energía eléctrica. Y eso se debe a que la ley de medio ambiente señala que cualquier obra de ingeniería debe contar con estudios ambientales, ¿no? Y dentro de los estudios ambientales como un acápite muy pequeño está la parte arqueológica, ¿no? Ahora, se ha progresado un poco porque hace unos 5 años ya se ha hecho la ley de patrimonio cultural, que es la que nos rige un poco ahora, pero aún así estamos un poco abandonados por el gobierno, ¿no? Sí, sí, Eso, lamentablemente todos hemos ido a estudiar esta carrera con esa idea romántica de descubrir y de explorar las civilizaciones antiguas y nos encontramos con esta misma realidad lamentablemente en todos los países con los que estoy entrando en contacto. Y, y bueno, es una lástima. correcto. Te había interrumpido. No, no, comparto plenamente tu opinión, ¿no? Lo que pasa es que tampoco uno puede esquivarle al destino y a tu vocación, ¿no? Entonces, Tal cual. yo creo que quería ser arqueólogo desde los 9 años, ¿no? Y estaba muy seguro de lo que quería hacer. Y ya, digamos, a estas alturas del partido estoy seguro de que no hubiera podido ser otra cosa, ¿no? Yo amo la profesión, amo lo que hago y bueno, gracias a la Pachamama o a la inteligencia universal, yo vivo de la arqueología, ¿no? Menos mal. Sí. Y ya que estamos hablando de la arqueología, y de no sé, de esta cultura, de este pueblo tan impresionante que solo de lo poco que hemos hablado ya vemos la magnitud que tenían. ¿Cuándo, con qué contexto histórico aparecen? ¿Cuándo empezamos a conocer los primeros indicios de esta cultura? Ya cronológicamente, temporalmente me refiero. Ya, bueno, durante el periodo que llamamos formativo, que en líneas generales estará entre el 1200 antes de Cristo y el siglo primero de nuestra era, ¿no? Hay en el altiplano norte y en el altiplano sur surgen varias formaciones sociales, ¿no? Eh, en el altiplano norte surge una formación social, sobre todo en la cuenca sureste del lago Titicaca, que hoy en día se denomina cultura chiripa, que es un claro antecedente de Tiwanaku, ¿no? No solamente por la localidad, porque está en la península de Taraco, a muy corta distancia de la localidad de Tiwanaku, eh, sino además porque eh, se inicia allí una cerámica vigorosa, una escultura que va
tener una influencia muy clara en la escultura de Tiwanaku y bueno, inclusive en el sistema, en el sistema religioso, ¿no? Por ejemplo, el templete semisubterráneo que he mencionado ya un par de veces antes, es muy común entre las aldeas chiripa de este periodo que llamamos formativo, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, aunque no hay un acuerdo pleno, Tiwanaku, en el sitio donde ahora está emplazada la antigua ciudad de Tiwanaku, ya existía una aldea chiripa, que para Ponce era el inicio de Tiwanaku, pero que para mí sigue siendo Chiripa, un horizonte mayor de esta región del altiplano, ¿no? Entonces, el templete semisubterráneo viene siendo un remanente de esa época, porque era además una característica de los sistemas de creencia que tenían los Chiripa en ese momento, ¿no? Pero hacia el siglo primero de nuestra era, probablemente hay una época de bonanza y una decisión política muy importante, ¿no? Entonces, de aldea, de la aldea que estaba allá, se transforma y va convirtiéndose muy pronto en una ciudad, ¿no? Una ciudad pujante con una población moderada, pero ya empiezan a construirse los primeros edificios públicos y los edificios públicos se los hace en base a material lítico. El material lítico más próximo que tenían los Tiwanaku era la arenisca roja. Entonces se construye eh, el Palacio de Putuni, el templo de Kalasasaya, ya estaba el templete semisubterráneo, y emprenden con una obra de dimensiones mayores, que es la actual pirámide de Acapana, que mide unos 16 metros de altura. No es una pirámide como las que podemos pensar de Mesoamérica, por ejemplo. Es una pirámide de modestas dimensiones, pero pirámide al fin, una pirámide escalonada que cubría una extensión de unas 2 hectáreas y por lo tanto se convierte en el edificio principal, ¿no? de Tiwanaku. Y va pasando el tiempo y más o menos hacia el siglo séptimo, Tiwanaku ya es una ciudad bastante grande y pujante y los edificios se remozan con materiales más duraderos. Por ejemplo, la andesita gris, que no existe por las cercanías de Tiwanaku, sino en la península de Copacabana, que está a varias decenas de kilómetros hacia el norte. Entonces, los Tiwanaku tenían que traer el material lítico desde la península de Copacabana, arrastrándolo hasta el lago, del lago cargando a grandes embarcaciones y los bloques líticos se trasladaban por el lago Titicaca cruzando el estrecho de Tiquina, llegando hasta un desembarcadero que se conoce con el nombre de Ihuahue, y desde allí, que son aproximadamente 20 kilómetros, llevar hasta Tiwanaku los grandes bloques líticos por arrastre, ¿no? Hay bloques que tranquilamente tienen 100 toneladas, ¿no? Inclusive hay algún bloque de 200 toneladas, ya podrás darte cuenta que hay ahí un trabajo muy bien calculado y además muy fuerte, ¿no? Para poder construir. Tal cual, es una cosa que la podemos comentar así como fueron de muy lejos y trajeron, pero hay que realmente pensar en toda la logística, y no solo la logística, sino la organización y la distribución de funciones y de trabajos y de supervisar todo lo que está ocurriendo, y son cosas que muchas veces las leemos, las comentamos y las pasamos por alto, y realmente marcan la importancia de la evolución de estas culturas. Correcto, sí, sí, es toda una labor de ingeniería, cálculos precisos que se han hecho. Entonces, justamente hace unos días di una conferencia a una delegación que vino del Perú, y les decía que en la época clásica probablemente de Tiwanaku
ellos llegaron a la vertiente noroccidental del lago Titicaca, donde en el formativo se había desarrollado la cultura pucará. Y los tihuanacos se llevaron estatuas y monolitos pucará desde ahí, que era mucho más lejos todavía, hasta Tiwanaku, pero sin causarles ni una melladura ni nada. Entonces, no solamente era el cálculo que había que hacer de traslado terrestre, traslado fluvial, sino lo que hoy en día llamaríamos el embalaje, ¿no? Entonces, realmente Tiwanaku, y por eso que creo que está la importancia de Tiwanaku, porque marca un desarrollo muy grande para el mundo andino, ¿no? Eso creo que es algo que hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Sí, sí. Ahora bien, para terminar con las fechas, Tiwanaku inicia luego de la época clásica una época de expansión y es cuando llega a los lugares más lejanos que hoy conocemos, ¿no? Quizás el más lejano está en lo que hoy en día es el norte de Chile, San Pedro de Atacama, ¿no? Que está bastante lejos, donde hay la clara evidencia de la influencia de Tiwanaku, aunque está en discusión de que si Tiwanaku formó allá una colonia o eran más bien contactos muy fluidos entre Tiwanaku y los sanpedreños, ¿no? Pero sí, la presencia de Tiwanaku se evidencia con claridad en Cochabamba, en el norte argentino, en el sur del Perú, por ejemplo, en Moquegua, en Tacna, bueno, también en Arequipa, que ya no está tan cerca, ¿no? Arequipa está en el Perú, pero está un poco más al norte. Entonces, eh, hay un proceso de expansión muy grande que se está analizando en cuanto a sus características y objetivos, etcétera. Pero la fecha, el epílogo, digamos, está marcado por la decadencia de Tiwanaku, aunque el término decadente nunca le gustó a Carlos Ponce Sanginés, pero es cierto que Tiwanaku tuvo un proceso de decaimiento y hacia el año 1150 termina su transcurrir en la historia, digamos, ¿no? ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales Tiwanaku desapareció? Esa es una pregunta que nos venimos haciendo los arqueólogos hace muchísimo tiempo, ¿no? Hay sí un problema climático que se ha evidenciado no solamente en el área andina, sino viene desde el norte, desde Mesoamérica, ¿no? Porque coincidentemente las fechas de decaimiento de otras culturas más septentrionales coinciden con la de Tiwanaku. Obviamente Wari, que es una cultura coetánea y yuxtapuesta con Tiwanaku, también desaparece casi al mismo tiempo, ¿no? Pero además hay problemas políticos, además de los climáticos, hay problemas políticos, ya con la sequía que están soportando, los pueblos subyugados empiezan a levantarse, han estado descontentos desde hacía mucho tiempo y ahora es la ocasión de darse la vuelta al modelo centralista que tenía Tiwanaku, ¿no? Entonces, hay una invasión desde el sur, bueno, esa es una de las teorías, ¿no? Desde el Sí. Copiapó, que está en Chile, y esa invasión es la que llamamos nosotros la invasión de los aymaras, ¿no? No hay que confundir Tiwanaku con aymaras, que normalmente se ha hecho, inclusive en textos escolares y demás. eh, Se dice que los aymaras son la continuidad de Tiwanaku y hay más bien una ruptura epistemológica muy clara, ¿no? Entre Tiwanaku y el posterior periodo que se ha de llamar periodo aymara o periodo intermedio tardío. Ujú. Ya que comentas esto de las invasiones del sur y las, no sé, sublevaciones, podría llegar a decir, de los pueblos subyugados, y refiriéndome a la expansión de Tiwanaku, em, ¿cómo
obviamente no hay una sola respuesta, pero ¿cómo se produce esta expansión? ¿Por vía de la violencia y del armamento, con influencia de un pueblo a otro? ¿Hay alguna forma de responder a eso? Bueno, como tú sabes, lo que hacemos en arqueología es ensayar hipótesis, ¿no? Y tratar de que las hipótesis sean coherentes, que tengan un marco referencial válido, ¿no? Eh, Cuando empezaron a plantearse la posibilidad de una expansión bélica, quien llevó la batuta fue don Carlos Ponce Sanginés, ¿no? Y dijo, fue una expansión controlada militarmente. Y quienes hemos seguido sus pasos y sus ideas, en algún momento hemos apuntalado la teoría. Sin embargo, no hay las pruebas suficientes, ¿no? Ahora, buscar pruebas de batallas o cosas así, tú sabes que es súper difícil, inclusive para eventos históricos donde han querido hacer arqueología militar y han querido encontrar las pruebas de las batallas, les ha sido muy difícil, ¿no? Aquí en Bolivia hay una batalla famosa entre el ejército boliviano y el ejército peruano en la zona de Viacha, que está en el departamento de La Paz, cerca también de Tiwanaku, ¿no? Pertenece a la misma provincia. Y allí esa batalla fue por 1830 más o menos. Después los arqueólogos han querido encontrar pruebas de la batalla, ¿no? Que ha sido una batalla muy dura. Y realmente el material que se ha podido recuperar ha sido tan escaso que hasta uno dudaría que allí ha habido la batalla, ¿no? Pero se tienen los lugares precisos. Entonces, ese es un impedimento. El otro impedimento es que en nuestras colecciones tenemos armas, pero en una cantidad también muy, muy pobre, ¿no? Hachas sobre todo, rompecabezas, que sí en la época inca fueron más usados, sobre todo los rompecabezas, ¿no? Sabemos que los ejércitos incas tenían hachas y rompecabezas. De Tiwanaku se conoce muy poco, ¿no? Casi todo lo que se tiene de Tiwanaku es muy, muy, muy poco, aunque hace falta muchísima investigación todavía. La misma localidad de Tiwanaku no tiene ni el 4% excavado. Entonces, tal vez en algún momento se pueda encontrar depósitos de armas, tal vez se podrían encontrar talleres eh, de fabricación. Ahora, lo que está claro es que Tiwanaku desarrolló el bronce. Fue una de las primeras o tal vez la primera cultura en desarrollar el bronce estanífero, ¿no? Eh, que después pasó a Huari, Huari lo llevó hasta el norte del Perú, en fin. Entonces, sí podían fabricar armas de bronce, eso es cierto, pero no tenemos evidencia sobre las armas, por lo menos desde el punto de vista cuantitativo. Ahora, Ujú, ha habido otras teorías, como por ejemplo que Tiwanaku era una mancomunidad de pueblos, ¿no? Eh, entonces, la competencia ha hecho que Tiwanaku vaya influyendo sobre estos pueblos y de esa manera se produzca una expansión. Quizás una de las teorías más interesantes es la de Dorothy Menzel, una arqueóloga norteamericana, quien señala que la expansión de Tiwanaku tuvo más bien ribetes religiosos, ¿no? Las culturas de la antigüedad, no solamente en el caso de Tiwanaku, las culturas andinas, sino en todo el mundo, cuando una cultura es exitosa, son sus dioses los exitosos, ¿no? Cuando se pelean entre dos ciudades, en realidad están peleando los dioses de esas dos ciudades. Y Tiwanaku aparentemente desarrolló un culto muy importante. Lastimosamente, la religión
no se fosiliza, como decimos los arqueólogos, ¿no? Lo que se pueden fosilizar son los instrumentos, el material de culto, qué sé yo, ¿no? Y eso sí se ha encontrado bastante. Y hay figuras icónicas, como por ejemplo el Señor de los Báculos, que aparece muchas veces representado tanto en la escultura como en la cerámica, en los tejidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y este Señor de los Báculos aparece en casi todos los sitios donde se evidencia la presencia o la influencia de Tiwanaku, ¿no? Entonces, es muy probable que la expansión de Tiwanaku no haya tenido carácter bélico, sino más bien religioso, ¿no? Y haya sido una expansión de tipo pacifista, pero donde Tiwanaku, por supuesto, establecía relaciones y se llevaba la mejor parte de esas relaciones, ¿no? Claro. Ya que has tocado el Señor de los Báculos y estos restos, em, ¿se podría hacer algún repaso por el panteón, entre comillas, divino de Tiwanaku? Las distintas imágenes, o si sabemos qué representaba cada divinidad. Bueno, lastimosamente, Tiwanaku, como la mayoría de las culturas americanas, con excepción de los mayas, digamos, ha sido una cultura ágrafa, ¿no? Y no tenemos eh, relación sobre sus prácticas religiosas, ¿no? Lo que un poco han hecho los investigadores desde el siglo pasado es aplicar los sistemas religiosos, los sistemas de creencia que se conocen de los incas a partir de las crónicas, asumiendo que en las culturas pre-incas sucedía lo mismo. Entonces, por ejemplo, el propio D'Aubigny, de quien hemos hablado al principio, dijo que el señor de los báculos en la Puerta del Sol era el dios Viracocha, ¿no? Y Viracocha es un dios inca, no tenemos por qué suponer que desde la época de Tiwanaku ya haya sido un dios importante. Es probable Claro, porque eso sucede con Grecia, con Sumeria, qué sé yo, pero no hay una clara evidencia, ¿no? También el hecho de decir que es la representación del dios Sol es nuevamente una traspolación, ¿no? Porque en la época de los incas el dios mayor fue el dios Sol, ¿no? Y así lo reconocieron y lo evidenciaron los españoles, ¿no? ¿Por qué le dicen el dios Sol? Porque es un rostro radiado, ¿no? Pero, claro, hoy en día lo sientas a un niño de 7 años a dibujar el sol y va a dibujar siempre un círculo con unas líneas radiales, ¿no? Pero eso es parte de las convenciones culturales que desde pequeños inculturamos, ¿no? En los niños. Pero en muchas otras culturas el sol no aparece radiado, entonces no es necesariamente la representación del dios sol. Ahora, que sí es la representación de un dios, eso está casi evidenciado, pero también pueden ser otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en un artículo que yo publiqué hace algunos años, apoyo un poco la idea que ya tuvo D'Aubigny y después Ponce Sanginés de que el dios de los báculos puede ser la representación del Estado, con sus dos, porque tiene dos báculos a cada lado, eh, entonces cada báculo representaría un poder, el poder político por un lado y el poder religioso por el otro, ¿no? Entonces, de cualquier manera, he sostenido yo en alguna publicación también que el uso de las máscaras, porque este señor que aparece en la Puerta del Sol y en otros soportes, es evidentemente un personaje enmascarado. El uso de las máscaras está necesariamente ligado con los sistemas de creencias, el culto, ¿no? El sacerdote
no puede mostrarse al pueblo con un rostro similar al que tiene el pueblo, ¿no? Tiene que mostrarse diferente. Entonces se enmascara y con el tiempo la máscara hace al sacerdote. Es más, el sacerdote se deifica y la máscara pasa a ser un atributo importante de este Dios. Entonces, eh, casi con seguridad podemos decir que todas los rostros que son representaciones de máscaras son dioses. Ahora, justamente leía un artículo recientemente de un investigador, no me acuerdo el nombre en este momento, pero él decía que pueden ser diferentes dioses con atributos somáticos similares, ¿no? Es decir, que si había un panteón amplio en Tiwanaku, quizás todos los dioses usaban máscara, por ejemplo, ¿no? Pero eran diferentes dioses con atributos diferentes cada uno, ¿no? Ahora, puede ser también el mismo dios que aparece en diferentes momentos, qué sé yo, como sucede con los santos, con el propio Jesús, ¿no? Jesús crucificado, Jesús de la columna, Jesús llevando la cruz, bueno, ¿no? Jesús en su Claro. resurrección, es el mismo personaje, pero en momentos diferentes, ¿no? El otro tema es el de los monolitos. Los monolitos son antropomorfos y algunos piensan que pueden ser representaciones de mandatarios. Otros creen que también son representaciones de dioses, ¿no? Pero que ya no están enmascarados, ¿no? ¿Qué es lo que, por qué yo un poco apuntalo la idea de que también son dioses? Es que en casi todas las esculturas que hemos analizado, no se tiene la representación del sexo. Y los dioses normalmente son andróginos, ¿no? En muchas de las culturas, en muchas partes del hemisferio, ¿no? Porque no necesitan tener un sexo explícito, siendo que ellos pueden ser varón o hembra en algún momento, inclusive pueden fecundarse entre sí o a sí mismos, ¿no? Tienen todas esas cualidades. Solamente hay en Tiwanaku un monolito que muestra explícitamente el sexo masculino, pero ese aditamento es un aditamento muy posterior, probablemente de la época de la colonia, algo así, que claramente se ve que lo han hecho con mucha tosquedad y por lo tanto no tiene Sí, sí. sentido, ¿no? No se puede analizar como elemento iconográfico. Finalmente están en la cerámica lo que llamamos los huacos retratos. Estos huacos retratos son, como el nombre lo indica, representaciones antropomorfas, pero de rostros humanos. Exactamente son rostros humanos. Entonces, don Carlos Ponce San Ginés pensó que estas son representaciones ya de mandatarios, seguramente, o de personajes sobresalientes que hubo en la época, ¿no? Son muy diferentes a los rostros prosopomorfos que también hay en cerámica, pero que representan lo que he dicho hace un momento, máscaras, ¿no? Seres enmascarados. Sí, sí, a mí lo que me fascina, me vuela la cabeza que lo que acabas de decir. Primero porque estoy haciendo el mismo ejercicio que han hecho estos primeros arqueólogos en asimilar lo que ya ellos mismos conocían. Y yo me había acá anotado en mis notas preparándome para este programa la, la curiosidad de las figuras enmascaradas, que yo me las, como bueno, mi mayor... eh,
área de entendimiento es el Mediterráneo oriental, lo, lo asimilo con las máscaras de los actores de los teatros griegos, que también tenían que ponerse las máscaras porque no eran ellos lo importante, sino la figura que demostraban, y con el Señor de los Báculos que contabas, que podría llegar a ser la representación del Estado. Se me vino a la mente em, el Egipto unificado con el faraón portando la, si no me equivoco, y disculpen si me equivoco, la corona del Bajo Egipto y el báculo del Alto Egipto. Y bueno, me vuela la cabeza como yo también me voy a lo cómodo y a lo que ya conozco y al mismo Sí. tiempo. Culturas tan distantes, geográficamente más que nada, también hay recursos que vuelven sobre sí, y eso siempre me parece muy, muy interesante. Ujú, Em, y bueno, ya hemos empezado a comentar varios de los edificios, los monumentos importantes que hay en la ciudad de Tiwanaku, pero me gustaría hacer un repaso, per se, como se debe, de lo poco que se conoce. Dijiste un 4% que estaba excavado, si bien recuerdo, de la ciudad en sí. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que caracteriza la ciudad de Tiwanaku? ¿Cuáles son sus edificios importantes? Ya hablamos un poco de la Puerta del Sol, pero no hablamos bien de lo que es, el templete, la pirámide. ujú. ¿Qué se puede ver? Una de las preocupaciones permanentes que han tenido los arqueólogos es más o menos delimitar la extensión que tuvo Tiwanaku, ¿no? El propio Bennett y después le siguieron otros norteamericanos como Alden Mason, inclusive el recientemente fallecido John Janusek, pensaban que Tiwanaku era un centro ceremonial, ¿no? Y por lo Ujú, tanto con una población flotante. sí, Eso significa que no necesita tener una gran población, sino en épocas festivas, tener donde alojar a esa población que va a venir para solamente llevar a cabo ceremonias. Y los edificios también debían tener un poco el mismo objetivo, ¿no? De interés público momentáneo, en fin. Eh, Ponce San Ginés en la década de los 70 y 80, en base a prospección pedestre y recolección de cerámica, señaló un guarismo que es muy importante, y en esto quiero ser muy eh, reiterativo, diríamos. Él dijo que Tiwanaku tenía 420 hectáreas de extensión. 420 hectáreas de extensión. Entonces le salieron al frente algunos otros investigadores locales y foráneos para decirle que una ciudad tan grande tendría que tener una población también grande, que Ponce la calculó, si mal no recuerdo, en unos 25,000 habitantes o algo así, y que en torno a Tiwanaku no habían grandes lugares de sembradío, y que era muy difícil sostener una población tan grande, ¿no? De 420 hectáreas. Entonces, la discusión se quedó ahí paralizada un poco, hasta el año 79, en que el arqueólogo Alan Colata, de la Universidad de Chicago, y su colega boliviano Osvaldo Rivera, hacen unos sobrevuelos por el norte de la península de Taraco, que está bastante próxima a Tiwanaku, y ven unas líneas en el paisaje, ¿no? Entonces deciden hacer un recorrido ya terrestre, y descubren una extensión gigante, gigante, de lo que se llaman sucacoyos, ¿no? En Aymara le han puesto el nombre de sucacoyos. El nombre mundial con el que se conoce son camellones de cultivo, es decir, son grandes lomas largas, intercaladas por canales de agua, ujú, ¿no? Entonces,
el río Catari y el río Tiwanaku alimentaban los canales de manera natural y regaban, digamos, estas lomas donde la producción era gigante. Además, creo que se calcularon 600 hectáreas en este lugar que se llama Pampacoani. Y era tan majestuoso todo aquello, un área agrícola tan gigante, tan clara además, que los detractores de Ponce San Ginés no tuvieron más remedio que aceptar que ese vasto terreno podía alimentar no solamente 25,000, sino mucha más cantidad de gente, ¿no? Eh, de todos modos, el cálculo que hizo Ponce de 420 hectáreas quedó también en discusión, ¿no? La gente no estaba muy de acuerdo en esa cifra que les parecía muy alta, ¿no? Sin embargo, hace pocos años, el año 2018, llegó a Bolivia una misión de la UNESCO encabezada por un arqueólogo español de apellido Gallego, y llevaron a cabo un proyecto de gran magnitud. Ha sido el último proyecto de gran magnitud que se ha hecho aquí en Bolivia, ¿no? Porque como te decía a un principio, más bien estamos carentes de fondos, ¿no? Sí, Pero este proyecto estaba financiado por la UNESCO y me parece que eran además dineros japoneses, había bastante dinero y se hizo eh, lo que se llama una teledetección, sobrevuelo de varios drones sacando cientos de fotografías por minuto de toda la extensión territorial de Tiwanaku y los alrededores, y luego sobreponiendo a fotografías aéreas, fotografías satelitales. En fin, se ha hecho un trabajo realmente magnífico, impecable además, ¿no? Pese a que yo no he participado en nada de eso, debo ver con muy buen ojo todo lo que se ha hecho, ¿no? Que me parece interesante. Además, para nuestros escuchas, el libro que se produjo el año 2018 por la UNESCO está colgado en internet, entonces se lo puede bajar con facilidad y ustedes van a ver ahí las diferentes fotografías y toda la explicación, ¿no? muy Y interesante. entre las conclusiones de este proyecto, el señor Gallego dice, parece que tenía Tiwanaku cerca de 410 hectáreas, pero luego de haber analizado con mayor detenimiento las fotografías y ver hasta dónde alcanzan las estructuras y todo eso, creemos que tranquilamente Tiwanaku tenía 600 hectáreas. Por eso recalco, ¿no? 420 hectáreas calculó Ponce en la década de los 70, solamente haciendo un trabajo, diríamos, rudimentario, caminar y recoger cerámica. Pero ahora con estos nuevos métodos de vanguardia, están confirmando la extensión gigante que tuvo Tiwanaku. Ahora, ¿qué es lo que el visitante conoce de Tiwanaku cuando llega? Pues conoce Calasasaya, que es un templo que les decía está orientado astronómicamente. También está otro templo a medio excavar, no lo terminaron de excavar, que es Cantataíta, el templete semisubterráneo, la pirámide de Acapana, Putuni, que es otro edificio cercano a Calasasaya, la propia iglesia que ha sido construida con material lítico extraído de las ruinas de Tiwanaku. Y hay un otro edificio muy importante. Quizás los siguientes estudios nos den a conocer más todavía sobre este edificio, que lo conocemos como la pirámide de Pumapunku. Eh, Dijo Bandelier ya a principios del siglo XX y lo dijo después Ponce y ahora estamos, creo, muchos de acuerdo, que Tiwanaku estuvo dividido en dos mitades.
Entonces, el edificio principal de la mitad este era la pirámide de Acapana, pero en la mitad oeste o suroeste está este otro edificio que marca como otro barrio, una división, una mitad diferente a la anterior, y de donde venía la Puerta del Sol, porque la Puerta del Sol, que es conocida mundialmente, originalmente estaba en Pumapunco. Eso se ha demostrado con estudios petrográficos, fotográficos, etcétera, ¿no? Formaba parte de un templo y alguien, tal vez en la colonia, lo trasladó a Calasasaya, en una de cuyas esquinas está, ¿no? Ujú. Entonces, lo que vemos ahora es el centro ceremonial de Tiwanaku, pero el resto de la ciudad donde vivía la gente, la clase media y la clase baja sobre todo, está todavía ahí enterrada y bueno, las casas eran de adobe, con el tiempo han colapsado, se han vuelto parte del paisaje. El pueblo actual de Tiwanaku está sobre la antigua ciudad de Tiwanaku, sobre una parte de la antigua ciudad de Tiwanaku. Y su crecimiento está condenando a Tiwanaku a no poder ser más investigado, porque cada mes se abre una pizzería, una discoteca, un hotel nuevo. No hay una regulación, la alcaldía no hace nada, menos el gobierno central. Entonces, está acrecentándose por el turismo el pueblo de Tiwanaku, pero ese pueblo es una parte muy pequeña de lo que fue la ciudad antigua de Tiwanaku, ¿no? Que falta mucho por investigar y sería muy importante hacer proyectos de excavación en las áreas habitacionales, ¿no? Para saber, porque ya la arqueología moderna no le interesa tanto cómo vivía el monarca, el rey, el inca, el faraón, ¿no? Interesa mucho cómo vivía la gente del pueblo, Tal cual. qué adornos tenía, qué útiles usaba, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso no se va a lograr de momento porque, repito, no hay un interés, una actitud positiva hacia los estudios arqueológicos de parte del gobierno. Bueno, espero que podamos mantener la esperanza de que algo cambie y sobre todo me imagino que una gran parte de los ingresos y el interés en un pueblo como Tiwanaku son justamente los mismos restos arqueológicos de los que comparten, así que sería esencial que empiece a tener un poco más de atención este tipo de yacimientos. Ahora, una de las primeras cosas que habíamos comentado había sido de ese mismo español que había ido a quejarse con el rey de tener esa zona tan poco fértil o interesante y ahora vemos la gran expansión de estas terrazas agrícolas que habían y algo se cosechaba ahí. Así que, ¿qué principales producciones agrícolas tenía esta ciudad? Esa es una muy buena pregunta. Solamente que, para aclarar, las terrazas agrícolas, llamadas en quechua y en aymara tacanas, son diferentes a estos camellones, que son eh, áreas de cultivo en lomas, en espacios más bien planos, digamos, ¿no? Ujú, Ahora, disculpen que vuelva a nombrar a Ponce San Ginés, pero fue él quien dio las directrices de la actual arqueología boliviana, aunque ya muchas de sus ideas no, no, no son compartidas, por lo menos por mí, pero él, por ejemplo, dijo una cosa interesante, ¿no? Que contradecía a los teóricos de la arqueología andina como Janet Cherbondi, quien decía que todo imperio americano debía haberse sustentado en el maíz por su gran producción, por sus cualidades alimenticias, etcétera. Ponce dijo, a Tiwanaku habría que llamarle la cultura de la papa, mal llamada por los españoles patata, ¿no? La papa fue sin duda el principal cultivo. Inclusive se han encontrado en las excavaciones en Tiwanaku un par de representaciones de papas antropomorfizadas, digamos, lo cual es bastante ah, interesante.
simpático, pero bueno, además de Bueno, la como el papa, muñeco del el señor cara de papa que se vende hoy en día. un poco más toscas, pero yo te puedo pasar la fotografía, no hay problema. Con gusto. Además tenían varias gramíneas, como por ejemplo la cañagua, que tiene un valor alimenticio muy grande, la oca, que es un tuberosum también, la papa es Solanum tuberosum, la oca es un Oxalis tuberosum, o sea que son dos raíces, pero que son de un valor alimenticio muy grande, ¿no? También tenían a su alcance la quinoa. La quinoa, aunque la quinoa crece mejor en el altiplano central y en el altiplano sur, pero hay bastante quinoa hoy en día en el altiplano norte. Evidenciamos una vasta producción de quinoa, ¿no? Y la quinoa, pues, tiene unos nutrientes muy, muy, muy grandes. Cuando el programa NASA de los Estados Unidos estaba empezando, el gobierno de los Estados Unidos le compró a Bolivia no sé cuántos miles de toneladas de quinoa para sus astronautas, ¿no? Porque Ujú. habían hecho un análisis y los gringos no compran al azar, ¿no? Entonces sí, la quinoa tiene un valor nutritivo bastante importante. Adicionalmente, los tiwanaku llegaron a los valles interandinos, como Cochabamba y Chuquisaca, por ejemplo, donde la producción de maíz es realmente grande, ¿no? Y ellos ya no tenían problema de consumir solamente, por lo menos en la época expansiva, ya no necesitaban solamente consumir productos del entorno, ¿no? Hay que recordar además que el lago Titicaca está ahí, entonces tenían peces del lago, no hay que descuidar la pecuaria porque ellos tenían grandes rebaños de llamas y de alpacas, ¿no? Eh, Alcanzaron los Tiwanaku inclusive a llegar a tierras bajas. En Tiwanaku se han encontrado restos de monos, por ejemplo, ¿no? La primera idea que uno tiene es que el ser humano le encanta jugar con los monos, porque el mono es muy parecido al ser humano, entonces inclusive lo visten, le ponen su gorro y es muy, muy divertido, pero yo creo que no era tanto el interés lúdico de los Tiwanaku, sino que era un platillo delicioso. Hoy en día, en tierras bajas, todavía se consume al marimono asado, ¿no? Yo tengo fotos de hace 3 meses que en una fiesta en Tumupasa estaban las mujeres bailando con su mono asado en las espaldas para luego realizar una comilona, ¿no? Guau, no Entonces, sabía que se comían monos. sí, sí, hay muchos pueblos, sobre todo del oriente, ¿no? Que todavía consumen mono. Y también se aprovisionaban de frutos marinos, entonces pescados, mariscos, qué sé yo, podían haber llegado sin ningún problema a Tiwanaku y se están encontrando evidencias, ¿no? Entonces, ya en esa época había, diríamos, mucho exotismo, ¿no? Y las clases altas tenían un poder tan grande que podían darse este tipo de lujos, ¿no? Y un elemento importante en las culturas andinas, que es la hoja de coca, ¿tiene algo que ver con este pueblo? Sí, sí, sí. No sabemos exactamente en qué momento empezó el consumo, no se tienen fechados radiocarbónicos, pero aparentemente era una costumbre que se realizaba por pueblos de la ceja de selva, ¿no? En la zona de los yungas, eh, tal vez los antepasados de los lecos, de los mocetenes. Y esa costumbre de masticar la coca muy pronto pasó a Tiwanaku, ¿no? Eh, Pero ¿cuál es la evidencia que tenemos para decir esto? Porque los restos orgánicos de la época de Tiwanaku prácticamente no existen, no por lo menos en el altiplano. En San Sí. Pedro de Atacama sí se encuentran cosas maravillosas, ¿no? Tejidos y madera, pero en el altiplano no, porque
por lo el seco nivel del entorno, freático en el imagino. altiplano es muy alto, entonces no se tiene la hoja de coca en sí. Lo que se tienen son varios huacos retratos, cientos de huacos retratos, es decir, de estos ceramios que representan personajes, con el bolo de coca en la En mejilla, el ¿no? cachete, sí, Sí, con mucha claridad, ¿no? qué interesante, qué interesante. Bueno, otra de las cosas que se me vienen a la mente, porque, bueno, hablamos de que en su máxima extensión la influencia de Tiwanaku llegaba a unos 600.000 kilómetros cuadrados y no es nada fácil mantener o controlar una zona así. Así que, ¿qué podemos entender o conocer acerca de un gobierno centralizado o gobiernos regionales? Ese tipo de división política de esta cultura. Lo primero que se me viene siempre a la mente es pensar en que no eran territorios continuos, ¿no? Y creo que ninguna civilización de la antigüedad lo ha hecho, ni los romanos tenían territorios muy contiguos, ¿no? Sino más saltados, digamos. Habían provincias que tenían los romanos que estaban, en medio había otra provincia que no era dominada por los romanos y más allá había una provincia sí romana, digamos. Entonces, ellos han escogido lugares específicos como por ejemplo Arica. Arica es el puerto natural de Bolivia. Tú sabes que lastimosamente Bolivia ya no tiene salida al mar, ¿no? Desde hace más de un siglo, 1879. Entonces, Arica siempre ha sido el puerto natural que Bolivia ha tenido. Eh, y allí hubo un enclave muy claro de Tiwanaku. Parece ser que allí sí hubo colonias de Tiwanaku, es decir, gente desplazada desde el altiplano viviendo en Arica con fines de apoyo al Estado centralista, ¿no? En cambio, lugares más alejados, y no hay una continuidad, desde Arica a San Pedro de Atacama, por ejemplo, no es que encontramos a cada paso la ocupación Tiwanaku, ¿no? Entonces, en San Sí. Pedro de Atacama, los sanpedreños aparentemente establecieron otro tipo de alianzas con Tiwanaku, ¿no? No de dominio militar o muy claro, aunque obviamente la influencia de Tiwanaku era muy clara, ¿no? Es como decir ahora, nosotros no tenemos nada que ver con los Yankees, pero sí usamos blue jeans, ¿no? Entonces, está muy clara la hegemonía de Tiwanaku en San Pedro de Atacama, la influencia técnica y sobre todo artística que jugó Tiwanaku en San Pedro de Atacama, ¿no? Y en otros lugares un poco más al norte, como el Valle de Omo o Moquegua, los Tiwanaku fueron ensayando diferentes posibilidades, ¿no? Diferentes tipos de alianzas para de cualquier manera ingresar a dominar el territorio, ¿no? Y parece que una cosa parecida han hecho los incas. Los incas sí tuvieron un ejército muy poderoso y al principio sus hazañas bélicas fueron muy grandes, ¿no? Pero una vez que ya conquistaron gran parte del territorio andino, se acercaban a alguna población, hablaban con el curaca o el malcu y le decían, mira, nosotros queremos una alianza pacífica con ustedes, ¿no? ¿Quieres hacer un tratado? Porque allí atrás está mi ejército, ¿no? Y ahí se veían las fogatas, por ejemplo, de miles de soldados. Entonces, no, pues todos vamos a ser amigos nomás, ¿no? Entonces, Tiwanaku también ha ensayado, yo creo, varias alternativas de dominio, pero Sí. dominio al fin, ¿no? Dominio al fin. Los típicos gobiernos títeres de los que se conoce y se habla también. Bueno, para ir un poco cerrando, me gustaría que hablemos un poco del tema que me imagino que es el más cercano a vos y me gustaría conocer un poco acerca de la isla de Parití. Em, ¿qué, qué es este lugar que tiene de especial? ¿Dónde está? Y bueno, ¿cuál es la evidencia tiwanaku de la zona?
Gracias por esta pregunta, Alejo, porque yo creo que Pariti ha cambiado mi vida, ¿no? En muchos sentidos. Eh, Además del nacimiento de mi hijo, este hallazgo constituyó uno de los momentos más emocionantes que he vivido yo junto a mi colega finlandés, Antti Korpisari, porque hay que remarcar que todo el proceso de investigación, desde el 98 hasta el 2006, fue financiado por la Universidad de Helsinki y la Academia de Finlandia, ¿no? Estuvimos trabajando con los finlandeses en Queguaya desde 1998 y desde las orillas de Queguaya, desde la ciudadela prehispánica, que es una ciudadela del horizonte tardío, se puede ver la isla de Pariti a una corta distancia, digamos, 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, ¿no? Y Ujú, mientras excavábamos, en los momentos de descanso, me ponía a ver la isla y decía, ¿cuándo iremos a la isla de Bennett? Porque este señor al que he mencionado al principio, Wendell Clark Bennett, tenía tanta fortuna que en 1934 le dieron permiso de excavar en Pariti. Y excavó en Pariti con tan buena suerte que encontró varias tumbas, encontró inclusive unos pequeños objetos de oro hoy perdidos, pero fue el primero que reportó hallazgos importantes en la isla de Pariti. Ahora, yo creo que no es la única isla del lago que tiene este tipo de riquezas, ¿no? Pero fue con la que nosotros nos topamos. El 2004 dirigimos nuestros pasos allí. Habíamos pasado una temporada 2003 muy, muy mala en muchos aspectos. Se nos había acabado el dinero, se había muerto una de las finlandesas que venían con el proyecto, que justamente era la pareja de Antti Korpisari. No habíamos hecho ningún hallazgo importante, o sea que estábamos de capa caída, ¿no? Y todos muy desmoralizados, ¿no? Encima que Antti Korpisari se va de Bolivia enfermo y en su ujú. país le detectan cáncer. O sea que no, todo se conjuncionaba de manera mala, ¿no? Y negativa. Pero conforme fueron pasando los meses, terminó el año 2003, empezó el 2004, las noticias que nos llegaba de Anti eran alentadoras, le estaban haciendo un tratamiento que estaba dando resultado, la herida del corazón se sanaba de a poco, pero sanaba también, y con los dibujos y las cosas que habíamos obtenido en la temporada anterior, se emocionó la Universidad de Helsinki y dijo, bueno, hay un presupuesto más para este año, muy corto, empezamos en agosto y no hay más dinero, con eso se acaba. Entonces me manda un correo Anti y me dice, alisten sus mochilas. Y nosotros, porque trabajamos con 3 estudiantes bolivianos, y ellos venían, Anti venía con una estudiante finlandesa. O sea que en total el equipo de científicos éramos 6. Sí. Total que les digo a los muchachos, ya alístense porque tenemos para una temporada. Y ellos emocionados, alistan sus cosas, todo. Y cuando yo voy a hacer el lobby con la comunidad me rechaza y me dice, no, no queremos que vengan a trabajar aquí a la isla. Y claro, esa es una cosa muy definitiva, ¿no? O definitoria, porque podemos tener la autorización de parte del Ministerio de Culturas, pero si la comunidad no nos da su visto bueno, tenemos que respetar, pues, ¿no? Solamente que entre respetar e insistir hay una diferencia. Entonces, yo no quería quedarme con la decepción y volví a insistir, les expliqué, en fin, fue una de las labores diplomáticas más penosas que me ha tocado, eh, pero tan difícil que en un momento dado Anti Corpizari me dijo, mira,
Si de verdad no se puede trabajar en Parití, hay otras opciones. Nos podemos ir a Zurich y podemos ir a otro lugar. Yo le dije, me acuerdo muy claramente, le dije, Anti, si tanto nos está costando entrar a esta isla, es porque algo grandioso nos ha de ocurrir, ¿no? Y dicho y hecho, ya cuando se logró el permiso de la comunidad y empezamos a trabajar en la comunidad, un buen día, bueno, andábamos excavando, muy decepcionados porque no encontrábamos nada, pero un día que ya teníamos que salir de descanso, porque hacíamos algunos descansos para ir a la ciudad de La Paz y tomar una ducha, porque allá en esos lugares no hay absolutamente nada, ¿no? Eh, Wow. comemos muy mal, en fin, pues, tú conoces la vida del arqueólogo como arqueólogo que es, entonces salíamos a la ciudad a comer una hamburguesa por lo menos, que era algo raro, ¿no? Y ya ese Espero que día, no sea hamburguesa de mono. muy probable, muy probable. Entonces, en la mañana nos ponemos a excavar un poco y Anti y mi persona los dejamos a los 4 estudiantes que continúen la excavación. Estábamos abriendo un pozo muy pequeño además, ¿no? De 1 metro por 1 metro estábamos excavando. Y uno de los pobladores nos dice, mi abuelo tiene alguna información que les puede interesar, pero vive al sur de la isla, entonces nos vamos caminando con Anti y los dejamos a los estudiantes. Cuando volvemos ya se había hecho como las 10:30, 11 de la mañana, y las caras largas de mis estudiantes lo decían todo, ¿no? No habían encontrado absolutamente nada. Y les digo, ya muchachos, a las 12, a mediodía va a venir el lanchero a recogernos para llevarnos a Guatajata, porque el acceso es por el lago, ¿no? Y Guatajata, de ahí se toma ya la movilidad. Ya vayan a asearse y a cambiarse de ropa. Y nos quedamos conversando, Anti y yo. Tenemos, dicho sea de paso, una relación muy interesante con Anti, ¿no? Casi nos comunicamos por el pensamiento. Entonces hemos hecho muy buenas migas con Anti. Estábamos conversando, yo no sé de qué, de miles de cosas. Y yo me meto al pozo con mi espátula y empiezo un poco a limpiar, mientras que Anti estaba arriba, seguíamos charlando y encuentro un pedazo de cerámica y le digo, mira, Anti, una cerámica decorada. Le paso el pedazo a Anti, Anti lo recibe, lo mira, sí, qué bonito. Tiwanaku agarra y lo mete en una bolsita y pone la profundidad, como tú sabes cómo etiquetamos los arqueólogos, ¿no? Poniendo los datos Claro. que son relevantes. Entonces, sigo limpiando y encuentro otro, y más allá otro, y así ya se forma un grupito, le paso los fragmentos a Anti. Ya cuando hay un conjunto más grande de piezas, hay que recurrir a la brocha. Entonces saco mi brocha, empiezo a limpiar con la brocha y ya era una cantidad muy grande, ya no se podía descontextualizar. Ya le había pasado Algo unos está 5 o 6 pasando. fragmentos, pero eso era todo, ¿no? Entonces empiezo a limpiar y la cantidad de fragmentos llegan a 100, a 200, ya era demasiado grande. Los chicos ya estaban listos para partir, aseaditos, cambiaditos, y les digo, vayan a conseguir cajas de cartón, hagan esto así, y los muchachos empiezan a movilizar, y la gente misma del pueblo se arremolina a nuestro alrededor y eh, estaban todos curiosos, sorprendidos. Llega el lanchero que tenía que recogernos y también se mete a ver lo que estábamos haciendo y se entusiasma. O sea, era realmente una cosa muy, muy emocionante. Hemos ido retirando el material de a poco, eh, pero claro, ya el tiempo no nos daba, ¿no? Llegamos hasta cierto nivel y tapamos todo nuevamente, diciendo que ahí se había acabado pues la excavación, pero en realidad lo que no queríamos era llamar la atención de los pobladores, porque
lastimosamente la gente es siempre curiosa, ¿no? Y siempre tienen la idea de que el arqueólogo busca oro y a veces en algún hallazgo dicen, ah, ahí hay oro. Entonces, Sí, sí, sí. con cierto disimulo, tapamos la excavación, le pusimos algunas cosas cubriendo y ya como estábamos, nos embarcamos, llegamos a La Paz. Fue un fin de semana que pareció una eternidad porque estábamos muy nerviosos. Cuando volvimos el día lunes, no habían tocado nada, entonces proseguimos la excavación. El hallazgo se dio al metro 70, si mal no recuerdo, y concluyó a los 3 metros 10. O sea que era un bolsón con una cantidad increíble de fragmentos de cerámica. No habían cerámicas enteras, sino que en una ceremonia hace 1000 años se habían quebrado piezas y todas ellas del lugar donde se quebraban, alguien o un grupo de gente iba, recogía y las metía en este hueco que habían excavado como una ofrenda, ¿no? Lo que hoy en día sabemos, 14 años después de ese evento, es que se trataba efectivamente de una ofrenda en la cual todos los objetos habían sido destrozados en una ceremonia, ¿no? Y seguramente participó muchísima gente de muchos lugares de Tiwanaku, ¿no? No solamente de la ciudad de Tiwanaku, sino de Lucurmata, Pachiri y otras ciudades satélites que habían por el entorno. Pero la cerámica recontra fina, la trasladamos a La Paz y durante meses estuvimos reconstruyendo las piezas y empezaron a aparecer piezas maravillosas, es decir, cerámica de la mejor calidad de Tiwanaku, ¿no? Fabricada ya en el ocaso de Tiwanaku, porque los fechados que tenemos son entre el 950 y 1000 después de Cristo, ¿no? O sea, ya era Tiwanaku epigonal, digamos, ¿no? La teoría que yo he desarrollado es que viendo la élite de Tiwanaku que su modelo se estaba derrumbando, había una crisis climática, una sequía muy fuerte, problemas políticos. Dijeron que los dioses estaban molestos con ellos y había que reconciliarse. Entonces, para reconciliarse con ellos había que hacer ofrendas importantes y esta era una ofrenda sumamente importante, ¿no? Ahora, como esta ofrenda deben haber varias, ¿no? Ya cuando sea viejito o cuando ya haya pasado a mejor vida, mis seguidores seguirán encontrando, yo creo, ese tipo de ofrendas, ¿no? Pero ha sido una cosa importante, la colección tiene 556 piezas y logramos hacer un museo en el mismo sitio de Pariti, ¿no? Que se inauguró el 2005. Eso es lo que me resulta interesante y muy, muy satisfactorio, más allá del descubrimiento y de haber descubierto algo importante y trascendental y no un simple muro que no se puede saber más. También por lo menos como me da la impresión, la evolución también de esta comunidad con tanto resentimiento de entrada y da a entender que han tenido su retribución y algo le ha devuelto a la comunidad esta investigación, así que también me parece muy interesante. Sí, sí, y dos cosas que habría que destacar son, la primera es que yo conseguí los fondos de la cooperación suiza. Entonces, de nuevo, no le costó al gobierno boliviano un centavo. Y la segunda es que cuando nosotros terminamos de construir y de armar el museo, se lo entregamos a la comunidad y nunca más tuvimos, o sea, no quisimos tener la mínima participación ni en la administración ni en nada del museo, ¿no? Entonces la comunidad, lo mucho o poco que recibe por concepto de entradas, se reparten entre ellos, ¿no? Y ellos administran, ellos gestionan todo eso, mal o bien, porque sé que hay deficiencias, sé que hay muchas cosas que hay que mejorar todavía en la isla, ¿no? Pero lo están gestionando ellos, ¿no?
Sí, es lo importante, que lo que nosotros hacemos, más allá de escribir, publicar y tratar de que todo sea realmente retratado como debe ser, una forma muy profesional y a la misma vez fría, es importante devolverle a la comunidad y darle también la responsabilidad de cuidar su propio patrimonio. Así que me parece Sí, una muy buena sí es lo iniciativa. que siempre he pensado. Las piezas deberían quedarse en el lugar donde han sido encontrados, ¿no? Sí, sí, Para sí, sí, sí. beneficio además de la propia comunidad. Tal cual. Y hablando ya para cerrar nuevamente de este patrimonio y incluso cómo involucrar a la comunidad, vos también tenés tu propia forma de difundir y de divulgar la arqueología y sobre todo la cultura tiwanaku, que este es tu momento para contarnos un poco de tu propio proyecto y luego Muchas agradecerte gracias. de haber pasado por aquí. Gracias por la oportunidad. Em, Cuando hicimos el descubrimiento, eh, había muy pocos medios, todavía hay pocos medios de difusión en mi país, ¿no? Una revista que produce la carrera de arqueología, otra revista que produce la carrera de historia, otra que produce la carrera, la facultad de antropología en Cochabamba, y así esporádicamente hay unas cuantas revistas o publicaciones que salen de manera esporádica, ¿no? Y la verdad es que como boliviano me daba mucha envidia, envidia sana, sí, ver las publicaciones extranjeras, ¿no? Archaeology de los Estados Unidos o arqueología mexicana que tienen estos nuestros amigos mexicanos, que es una revista muy linda, con papel fino, fotos a todo color, textos maravillosos. Los franceses tienen su Archaeology, que es también una revista maravillosa, y así uno dice, qué pena que uno no tenga algo que se asemeje por lo menos a lo que tienen otros países, ¿no? Y me eché a las espaldas la responsabilidad de sacar algo justamente a partir de los descubrimientos de Pariti, porque los materiales de Pariti son maravillosos. Yo decía, hay que difundir lo que es Pariti, pero no solamente Pariti, ¿no? Entonces la revista se llama Chachapuma, revista de arqueología boliviana. Entonces, recoge investigaciones llevadas a cabo en cualquier punto del país, ya sea tierras bajas, valles, altiplanos, ¿sí? Y siempre trato de poner algo de Pariti, de Tiwanaku, ¿no? Que, digamos, es lo más representativo, pero he tenido otras cosas maravillosas que he podido hacer, también hemos incluido en esta revista, ¿no? Lastimosamente, mantener una revista así, que no tiene una demanda muy grande, es casi imposible. Hemos llegado al número 10 el año pasado y te soy honesto, Alejo, al decir que no sé si hemos de proseguir, pero hemos logrado algo, ¿no? Un granito de arena. Por otra parte, como soy docente en las carreras de arqueología e historia de la Universidad de San Andrés, eh, y con eso de la pandemia, tú sabes, la pandemia afectó a todo y a todos. Entonces yo decía, eh, si vamos a hacer las clases virtuales y solamente vamos a leer y discutir los textos, esto va a ser muy pesado para los estudiantes, ¿no? Y me animé a hacer un canal de YouTube, ¿no? Entonces tengo mi canal que se llama así, Yedu Sagárnaga, eh, y está compuesto por conferencias que a veces me invitan a dar, entonces las grabamos y las colgamos ahí, o hago entrevistas a colegas sobre diferentes tópicos, siempre relacionado con la arqueología boliviana, ¿no? Entonces, eh, el motor un poco se ha apagado porque hemos logrado hasta el año pasado hicimos 16 programas. Queremos hacer más, pero poco el tiempo me está faltando y los proyectos que tengo, en fin, ¿no? Pero vamos a seguir con el canal.
Muy bien, me alegro mucho. Espero que tanto el canal como la revista puedan seguir en pie, que lo importante y lo que yo trato de remarcar es el idioma español. Ujú. Este es mi segundo podcast, como ya he comentado, el primero lo empecé en hebreo y todo el mundo me decía, bueno, pero hacerlo en inglés, así le llegas a todo el mundo. Y sinceramente estoy cansado de los arqueólogos escribiendo en inglés para que realmente los puedan leer en todo el mundo y de esa misma forma también olvidarnos de la misma comunidad de la que hablábamos y de quien no realmente nos pueda eh, entender y que más que nadie esta historia es su historia. Así que eso también algo para recalcar y bueno, la dirección del canal de YouTube va a figurar aquí en las notas del programa para que todos puedan ingresar y visitarlo. Muchas gracias. Bueno, yo es un placer y el placer de haberte tenido aquí en el programa. La he pasado muy bien y me ha resultado sumamente interesante, que es lo que me gusta de conocer estas culturas que son tan importantes y no las conozco. Cada uno que habla piensa de Bolivia, Perú, rápidamente vamos a lo fácil y a los incas y las cosas que tanto llaman la atención. Y bueno, acá tenemos más de 1000 años de una cultura impresionante que yo no la conocía. Muchas gracias por estar aquí. Alejo, mira, Tiwanaku sin duda es un referente en la historia prehispánica andina, ¿no? Entonces, yo te agradezco por haberme dado la oportunidad de contribuir un poco a difundir lo que es esta formación social tan importante para todos. Pero además quiero aprovechar para felicitarte porque yo he escuchado varios de tus podcasts y valoro lo que estás haciendo, sobre todo por lo que acabas de decir, ¿no? Al fin y al cabo somos 300 millones los hispanohablantes y estamos también haciendo ciencia y produciendo conocimiento. Creo que tenemos mucho que decir al mundo en nuestro idioma, ¿no? Y por eso te felicito y te agradezco. Muchas gracias, gracias. A vos y gracias a ustedes también los oyentes de haber llegado hasta aquí y de acompañarnos en una nueva edición. Las vías de comunicación, como siempre, estarán abiertas tanto por email en aticapodcast@gmail.com o @protomail.com, atica siempre con K, y como @aticapodcast, tanto en Twitter como en Facebook nos podrán encontrar. Y bueno, nuevamente, muchas gracias y nos estaremos oyendo en el próximo programa. Gracias y hasta luego.